doy la más cordial bienvenida a este su espacio Morena TV. El día de hoy vamos a hablar de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es por eso que contamos con un invitado muy especial. Se encuentra con nosotros el director de la Comisión Federal de Electricidad, don Manuel Bartlett Díaz. Don Manuel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es para nosotros un honor. Al contrario, para mí lo es este equipo de jóvenes que están impulsando la información en Morena es fundamental, porque la información es fundamental para cualquier acción de gobierno y pues es un complemento muy importante a las mañaneras, así es que tienes que estar a la altura de las mañaneras. Claro. En las tardes. Perfecto, don Manuel. La gente quiere entender la reforma eléctrica y qué mejor que usted para que pueda explicarnos de manera muy sencilla en qué consiste la reforma eléctrica. Vamos a tener esta charla con usted, ¿le parece? Para que nos explique a grandes rasgos en qué consiste. Mira, es una reforma constitucional que viene como resultado de una reforma constitucional que impulsó Peña Nieto en un acuerdo ahí con partidos que apoyaron al PRI en esta barbaridad. ¿Qué es lo que hizo Peña Nieto? Bueno, hizo una reforma constitucional con el objetivo claramente de incorporar a la inversión extranjera al sistema eléctrico mexicano. Bueno, esta historia de la inversión extranjera es parte de toda la experiencia en materia eléctrica en la historia de México. La electricidad es básica para toda la vida social, económica, es todo. Sin electricidad no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay información, no hay hospitales, no hay nada. Y es un insumo que pues es muy codiciado, porque si bien para nosotros ha sido, y en la historia de México, básicamente un servicio público, un apoyo a la población, una obligación de llevar la electricidad, está fundamental a todos los hogares en México, a todas las fábricas, hospitales, el desarrollo económico, etcétera, lo hemos considerado siempre como un servicio público. Pero ha habido una competencia desde que surge la electricidad como desarrollo tecnológico a fines del siglo XIX, el interés inmediato de hacer de la electricidad un negocio privado. Entonces ahí tenemos dos visiones: la electricidad como un servicio público obligatorio del Estado, o la electricidad como un negocio privado. Ambos producir y desarrollar electricidad, unos para ganar dinero y el otro es para dar un servicio esencial al país. ¿Qué es lo que hace Peña Nieto? Reforma la Constitución para abrir toda clase de facilidades para la inversión extranjera en el sistema eléctrico. Bueno, el sistema eléctrico nacional en ese momento estaba coordinado y bajo el control del Estado, control que se ejercía a través de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa que creó Lázaro Cárdenas en los años 30, porque no había electricidad en los pueblos, en el campo, porque precisamente estaba en manos de intereses privados. En consecuencia, las empresas privadas extranjeras que estaban en los 30 no tenían ni el menor interés de ir a los pueblos y al campo, porque no es negocio. Entonces Lázaro Cárdenas funda la Comisión Federal de Electricidad para impulsar, ¿verdad?, esa visión de que debe de haber electricidad en el país, y en donde no esté el negocio privado sí va a estar la CFE, sin propósitos de lucro, en esta división de objetivos, como te decía yo: el interés privado, ganar recursos; el interés público, dotar a la población del sistema eléctrico como algo fundamental, esencial. ¿Qué hace Peña Nieto? Pues impulsa una serie de cambios
para darle una entrada abierta a la inversión extranjera. Ese es la esencia de lo que hicieron en ese periodo hace unos cuantos años, en el 2013. Además de la reforma constitucional, vienen toda una serie de leyes secundarias, tú lo sabes que eres abogada, para integrar las ideas de la reforma en un sistema eléctrico. Bueno, y ese sistema que imponen es realmente una barbaridad. Es un saqueo contra el Estado mexicano, contra la CFE, contra el sistema eléctrico, ¿verdad? Y el objetivo que decíamos tenía la mecánica para entregar la electricidad al intereses extranjeros. Bueno, se lleva a un extremo absoluto. Se discute mucho, ¿verdad? El que el sistema eléctrico puede manejarse de dos maneras, como te digo, a través del Estado, de una organización pública, o a través de empresas privadas. Lo que se dice en esa reforma es que la CFE va a participar en una competencia, que es parte, si hay competencia entre empresas para dar el servicio, pues necesariamente hay baja en los precios porque están compitiendo por tener mejores tarifas, mayores facilidades. Y por otro lado, lo que estoy comentando, se dice el otro sistema es estatista, es el Estado que es ineficiente, en cambio los inversionistas privados en una competencia van a dar los mejores resultados. Pero el tema, en realidad, cuando analizas todo el sistema establecido en leyes secundarias, manuales, reglamentos, etcétera, se llega a la conclusión de lo que te decía yo, es un atraco. Todo el objetivo es desaparecer a la CFE, esta gran empresa nacional que tiene 90,000 trabajadores, que realmente electrificó al país, tiene miles de kilómetros de transmisión para llevar la electricidad a todos lados y distribución para bajarla, toda clase de instrumentos, porque durante muchos años fue la que electrificó al país y el objetivo era irle quitando fuerza, utilizarla como en esta reforma como trampolín para los intereses privados y irla matando de manera que en muy pocos años la CFE desaparecería. Este tema está en la exposición de motivos del presidente. ¿Qué es lo que hace el presidente de la República después de conocer profundamente lo que está pasando en el sistema eléctrico? Cuando inició su gobierno, tuve el honor de ser designado director general bajo una consigna muy clara. La consigna, la obligación es rescatar a la CFE de esa estructura que la está destruyendo, diciendo que no, que hay una gran competencia, no la hay. De manera que en la exposición de motivos de la reforma del presidente se explica este mecanismo. Como tú sabes, cualquier reforma de una ley o una constitución tiene una parte inicial que es la exposición de motivos, cuyo objetivo es establecer en la propia reforma para qué se quiere la reforma, por qué se quiere la reforma, y de esa manera tú puedes interpretar cuál es el objetivo claro de la reforma, la exposición de motivos. En la exposición de motivos, precisamente el presidente lo que hace es narrar esta barbaridad que yo llamo un atraco, de cómo establecen toda una serie de mecanismos, por ejemplo, no despachar a la CFE, impedirle que esté vendiendo electricidad, subiéndose a la red,
el facilitar al sector privado toda clase de instrumentos para que no paguen la electricidad, puedan tener mayores ganancias y de esta manera ir paulatinamente desapareciendo a la CFE. En la exposición de motivos el presidente lo explica con una gran claridad, de manera que yo invitaría, después de esta plática con ustedes, a que se lea la exposición de motivos. Es muy importante. Los jóvenes tienen que saber qué es lo que se dice ahí. También en la exposición de motivos, ¿verdad?, el presidente hace una narración de esta historia que te comento, ¿verdad? El sector privado, que ha estado en la electricidad como un negocio, ¿verdad?, siempre tiene un conflicto con las poblaciones. ¿Por qué? Porque siendo tan importante el fluido eléctrico para todo, como comentábamos, bueno, pues el sector privado lo que quiere es maximizar sus ganancias. Y en este proceso, pues entra en contradicción con las necesidades populares, económicas, sociales, etcétera, porque dependen de una tarifa baja, una tarifa que propicie, no que cree problemas, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte de la exposición de motivos, el presidente lo que hace es describir la historia de la electricidad en México y demuestra en esa segunda parte de la exposición de motivos que toda la historia que ha habido, como comentaba yo al principio, de la electricidad en México, desde el porfiriato a finales del siglo XIX, entran empresas privadas a dar electricidad, ¿verdad?, sin ningún control, ¿verdad? Y durante toda la vigencia, la vida del sistema eléctrico mexicano, se da este conflicto, ¿verdad? Las empresas privadas quieren ganar más dinero. El Estado tiene que estar cuidando que no tengan esa avaricia y sin límites, porque dañan a la población. ¿Y qué es lo que ha resultado? Que cada vez que en México tiene la iniciativa privada, generalmente extranjera, el dominio de la electricidad, lo que ocurre es que hay una lucha entre los intereses sociales, que necesitan una tarifa baja o una electricidad al alcance de la población y de la economía, etcétera, ¿verdad? Y por tanto, esa lucha que es histórica, ¿cómo se ha resuelto? Pues por la intervención del Estado, ¿sí? Frente a una presión del sector privado por subir sus tarifas, una postura del Estado de limitarla para poder tener un fluido eléctrico al alcance de la población, para que sirva como desarrollo, no como negocio privado. Eso está en la parte de la exposición de motivos. ¿Qué es lo que se dice al final en lo que es la reforma? Bueno, el presidente considera que el Estado tiene que tener el control y el manejo de la electricidad del país, no los intereses privados extranjeros, que no tienen realmente un interés particular en la población. Entonces establece un nuevo modelo que consiste en que el Estado recupera el control de la electricidad. Hoy está perdido, hoy lo tienen los intereses extranjeros. El Estado no puede intervenir, son empresas. Que esa es la duda que tiene la mayoría de la gente. ¿Por qué tiene que estar el sistema eléctrico en manos del Estado mexicano y no del mercado? Pues porque, como te explico, el mercado es un sistema para que ganen dinero las empresas privadas, y es mentira que haya una competencia y que baje los precios. Eso, en términos generales, es la discusión que te decía yo, debe ser el mercado. Y cuando dices mercado, quiere decir que haya muchos que participen y que ofrezcan, y con eso los precios en la competencia bajan. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Terminan con un dominio total del sistema eléctrico. Y se dan este conflicto que te platico. Cuando están abusando de la población, ¿qué se hace? Bueno, el Estado tiene que intervenir y decir, bueno, espérate, que esto es muy importante. Claro. Ahora, estamos viviendo hoy un ejemplo de lo que es un sistema bajo el control de sectores privados, de empresas privadas, España. Esa es otra cuestión que los jóvenes deben ver. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, en España
establecieron un sistema como este, el gobierno no tiene control ni posibilidades de intervenir y las empresas hacen lo que se les da la gana, que generalmente es ganar más dinero y no hay límite. Es un ejemplo en Estados Unidos, que se dice mucho que es el país en donde la competencia es básica. No, en Estados Unidos hay más empresas públicas, no una empresa nacional que cubra todo Estados Unidos, sino en los estados existen sistemas eléctricos y hay más empresas públicas de los ayuntamientos, del estado, grandes sistemas eléctricos, y tienen una serie de leyes para evitar que el sector privado pueda abusar sin ningún control. Entonces me dice, ¿por qué debe de estar en manos del Estado? Pues porque es tan importante que no lo puedes dejar en manos privadas y más que todo extranjeras. Por ejemplo, mira, esto de las tarifas, el precio, tiene que haber un control del interés público. Segundo elemento, ¿verdad? Tiene que haber un cuidado de las tarifas, manejarlas para que sirvan al país, no lo frenen. Y en tercer lugar, tú tienes el gran problema del desarrollo del país. Por ejemplo, aquí la CFE, que es la gran empresa nacional, te digo, tiene 90,000 trabajadores, dan electricidad en todo el país, ¿verdad? Pero tenemos la obligación de llevar la electricidad a donde sea. Todos los mexicanos tienen el derecho de tener la electricidad al más bajo precio. Entonces, tenemos que analizar, bueno, en la frontera norte, en la frontera con California, no tenemos suficiente electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se puede desarrollar en fábricas y servicios sociales. Entonces, tenemos que invertir allá. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo porque haya electricidad en la frontera norte. Disculpe, don Manuel, ¿y qué va a pasar? Dentro de esta reforma hay una reorganización administrativa de los órganos reguladores de energía. ¿Nos podría decir cuáles son las implicaciones y las repercusiones de eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, lo que es la CRE? Sí, mira, en los últimos años se ha desarrollado una teoría que ve al Estado como una amenaza, al gobierno, al Estado, y establece la necesidad de que en lugar que el Estado tenga el control y la administración de las grandes tareas del Estado, lo hagan organismos controladores, digamos, reguladores. ¿Verdad? Estos organismos reguladores son organismos que se eligen de manera indirecta. En el Senado de la República se eligen a los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo, o la Comisión de Hidrocarburos, o la Comisión de Telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le quitan funciones al Estado y se las dan a organismos que no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad? Y así tenemos que todo el sistema eléctrico en México lo regula la Comisión Reguladora de Energía. Ahí están todas las funciones. Pero es una entidad, ¿verdad?, que no tiene una responsabilidad política sobre sus acciones, ¿verdad? Lo mismo en telecomunicaciones, otro organismo. Entonces, quienes consideran que debe de haber estos organismos para controlar al Estado, pues ocultan esta idea que ha estado atrás de la creación de estos organismos, que es ir quitándole funciones al Estado, porque el Estado no debe participar de manera importante en los servicios públicos. Nosotros pensamos lo contrario. Dicen entonces, oigan, es que si no está el organismo regulador, el gobierno va a hacer lo que quiere. La CFE va a ser una cuestión horrible, va a ser lo que... es ocultar otra cosa, que la CFE, ¿verdad?, no actúa como se le da la gana, sino que es lo que hay, una ley que regula a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el equilibrio. El poder legislativo
en donde están todos los partidos, en donde se discute, ¿verdad? Establecen una ley para controlar al Ejecutivo, al Administrativo, en este caso en la electricidad. Pues es que va a quedar, dicen, sin ese órgano regulador. Es que no existía el órgano regulador. Quien controla es un cuerpo político, democrático, que se llama Congreso. Es el que hace la ley, que controla y que establece cuáles son las facultades de la CFE, las tarifas, etcétera, ¿verdad? Entonces es una falacia decir que al quitar estos organismos, ¿verdad?, el Estado se convierte en un monstruo, ¿no? La administración va a estar regulada, como siempre ha estado, por el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Perfecto. Las denominadas energías limpias, ¿en qué consisten y cuáles son las ventajas y desventajas de desarrollarlas en nuestro país? Sí, mira, la energía, generar energía, bueno, se ha venido haciendo con combustibles con un gran contenido de hidrocarburos, ¿verdad?, o carbón, combustóleo, ¿verdad? Y esto con los años, ¿verdad?, se ha venido generando un movimiento en contra de esto que se interpreta que son energías sucias, que contaminan el aire. Entonces se necesita impulsar la electricidad a través de fuentes limpias. ¿Cuáles son las que se llaman limpias? Pues es el aire, ¿verdad?, no contamina, el sol es fotovoltaico, genera electricidad, el agua, hidroeléctricas, ¿no? Esas son las llamadas energías limpias. Obviamente, todo el mundo está unido en la idea de que hay que desarrollar las industrias, la energía limpia, esta que te describo, e ir eliminando poco a poco la energía que se utiliza con combustibles contaminantes, como los que te digo, carbón, petróleo, etcétera. Bueno, y es algo en que México está comprometido. Bueno, ahora bien, no se logra el objetivo fundamental, que es pasar definitivamente de las energías estas contaminantes a las energías limpias como único sistema para generar electricidad. Pero para esto se necesita un enorme esfuerzo, ¿verdad? Y no es trayendo del extranjero, en donde se desarrolló mucho la tecnología de las eólicas, por ejemplo, porque en Europa no hay petróleo. Entonces los estados, Alemania, Francia, han estado impulsando, ¿verdad?, las energías estas eólica y fotovoltaica. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con el sistema implantado por Peña Nieto, que te refiero, privatizado, y la desaparición de la CFE? ¿Verdad? Han establecido mucha generación privada, eólica, fotovoltaica, ¿no? Pero se plantea como la gran acción que van a hacer los privados. Se va a acabar la energía limpia, porque va a la CFE a ensuciar todo con sus plantas contaminantes. Y eso es propaganda de lo que están defendiendo los intereses que ya invirtieron aquí. Sí son útiles, sin duda, estas energías limpias, pero no son suficientes mientras no haya realmente una política de Estado que permita suplir totalmente al carbón, al combustóleo, de la electricidad. Y eso no se hace importando, como lo han hecho ellos, el sector privado, importando estas tecnologías, ¿verdad?, y establecerlas ahí en diversos lugares, alegando que con la energía, que están cambiando a energías limpias y que es la más barata. Y es mentira. Es parte de todo esto que te digo, que es el abuso, el robo, el atraco contra México. Bueno, dicen, es que la energía eólica es muy barata.
la CFE tiene que comprar energía eléctrica para venderla y tiene que ser en subastas, y las subastas van a estar pujando porque haya eólicas y CFE tenga que comprar los privados. Es una electricidad muy barata y no lo es, porque si bien la electricidad que generan estos aparatos enormes, no tienen combustibles contaminantes, sino es el aire o el sol. Es cierto, no contaminan, pero tampoco resuelven el problema. ¿Por qué? Porque mientras hay aire, hay electricidad. Cuando no hay aire, no hay electricidad. Si no hay sol, no hay electricidad. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que haber necesariamente? En el momento que no hay aire, pues tiene que entrar una máquina a subir la electricidad a la red. Esas máquinas bajan la electricidad eólica y tienen que entrar las máquinas, porque no les puedes decir a la gente, fíjense que no hay electricidad, se va a pagar todo, pero en cuanto haya aire, les ponemos a la electricidad, ¿no? Tiene que ser un continuum permanente. Entonces, en estas situaciones, que pueden ser muchas veces en el día, sopla el viento, baja, sube, baja, se llama por eso energía intermitente, ¿no? Cuando deja de haber electricidad por el aire o el sol, ¿qué haces? Entran las máquinas de CFE, las tradicionales, ¿verdad?, para mantener el sistema eléctrico funcionando. ¿Y sabes qué hacen? ¿Verdad? No la pagan. Entonces la CFE tiene que estar subiendo cada vez que en los diversos estados, lugares, ¿verdad?, mete a sus máquinas y no la pagan los privados. Bueno, pues es muy barato así, ¿verdad? Por otro lado, en una gran parte de su implantación en México tampoco pagan la transmisión. Entonces es, como te digo, un despojo a quién, a CFE, que es la que tiene que darles la electricidad cuando no la tienen, y tienen que pagar la transmisión que es de la CFE y no la pagan. Entonces esta historia de que CFE va en contra de las energías limpias, pues es una gran mentira, pero tienen a los periódicos, sueltan dinero, entonces se están acabando con el futuro de la energía limpia. El futuro de la energía limpia de esa manera no tiene futuro, ¿verdad?, pero es el gran negocio, porque no pagan. Ok, don Manuel, el tema del litio es muy importante en esta reforma. Prácticamente cualquier desarrollo tecnológico requiere de litio. ¿Podría explicarnos cuál es la relevancia de proteger la extracción de litio y hacer este recurso como un área estratégica de la nación mexicana? Sí, mira, ese es un gran tema también para los jóvenes, que se estudien. Dentro de los minerales hay minerales estratégicos, ¿no? Bueno, podemos decir el oro, pues sí, o la plata, pero hay minerales que son estratégicos. Por ejemplo, nuclear es estratégico. ¿Qué pasa en la Constitución? Se dice aquí no se puede explotar los elementos suficientes para generar energía nuclear, ¿verdad? Y en el caso del litio, es un mineral fundamental para el desarrollo de los sistemas eléctricos, porque es el que permite las baterías, ¿verdad? El sistema limpio que decíamos carece de baterías todavía. Entonces, por eso cuando no hay aire no genera. Con el litio se pueden hacer toda clase de instrumentos para la transmisión de la energía eléctrica, básicamente baterías, que es lo más comprensible. Entonces el presidente ha considerado que el litio es una materia que debe ser explotada por los propios mexicanos para el desarrollo de que hablamos energético del país, y no estar esperando a que se lo lleven las grandes inversiones y tengamos que irlo a comprar para impulsar este desarrollo tecnológico de la electricidad.
Para finalizar, ¿qué beneficio traerá para los hogares mexicanos y para los pequeños consumidores esta reforma? ¿Mejorará el precio de la energía? Claro, claro. El precio de la energía en el sistema actual ha subido, ¿verdad? Tiene una serie de componentes que no han permitido que cumplan con lo que dijeron que iba a ser más barata la energía. No. La CFE tiene el compromiso con el presidente de la República de que no pueden subir las tarifas, sino al contrario, ir bajando. El sistema privado dice, no, pues a mí déjame ganar más dinero, quiero subirlas. El compromiso de la CFE es bajar las tarifas, llevar la electricidad al más bajo precio, y lo va a hacer porque no es una empresa cuyo objetivo sea ganar más dinero, ¿vale? Sino es una empresa destinada a servir a la gente y por tanto hacerlo al más bajo precio de electricidad. Las tarifas van a bajar. Las tarifas de hoy son muy altas, ¿verdad? Además de todos esos robos de que no pagan los empresarios extranjeros, ¿verdad? Y las tarifas son altas. La CFE tiene el compromiso fundamental, ¿verdad?, de bajar las tarifas y darles a la población la energía eléctrica al más bajo precio posible. Don Manuel, han finalizado nuestra serie de preguntas sobre la reforma eléctrica, pero nuestro público, nuestros seguidores, quieren conocer la parte más humana de don Manuel Bartlett. Así que nos enviaron 3 preguntas para que usted les pueda dar respuesta. Sí. Son muy sencillas. ¿Quién inspira a don Manuel Bartlett y por qué? Mira, en este tema, la historia de México, todo político tiene que conocer muy bien su historia, refleja lo que te estoy comentando, esa lucha entre el sector privado por obtener ventajas y la lucha del sector público por dar el servicio a toda la población al más bajo precio. Entonces, hemos estado en esta lucha muchos años. He sido senador 2 veces, he sido gobernador, y hay un compromiso con esta idea, ¿no? Un compromiso político como lo tenemos a partir de valores y de principios que te van normando. Por ejemplo, yo fui gobernador de Puebla. Puebla está en una zona del Golfo de México, en donde pasa la Sierra Madre, ¿no? Son montañas enormes, ¿no? Ahí está el pico más alto de la montaña más alta de México, que es el Citlaltépetl, que es la montaña de la estrella. Le llaman malamente le llaman Pico de Orizaba, porque la verdad es que es más de la mitad de Puebla. En estos picos, la electricidad es muy difícil de llevar. Y yo recuerdo la situación de la gente, sin electricidad en las puntas de esos cerros, de esas montañas inmensas. No tiene electricidad, y el que no tiene electricidad no tiene un hospitalito siquiera, no tiene elementos para tener comunicación, ¿no? Viven en el mayor retraso cultural y económico. Entonces yo acudí a la CFE como gobernador. Le dije, miren, aquí en esta Sierra Negra no hay electricidad. Y necesitan la electricidad. Y entonces CFE llevó la electricidad a todos esos lugares, cargando o a lomo de mula, o en algunos lados con helicópteros. Y una de mis grandes alegrías fue el ver cómo esos pequeños pueblos tener electricidad en las casas de la gente, que en toda su historia no tenían electricidad. Esa es la CFE. Y así debe ser la electricidad. De esa manera no va a pagar el pueblo de la Sierra Negra ese enorme esfuerzo, los cables, las torres, los postes. No lo va a poder pagar porque ahí sabes que hay pues madera,
borregos, gallinas, y eso no alcanza para pagar esa inversión, pero tienen el derecho a tener electricidad. Esa es la esencia de CFE. ¿Por qué? Porque si no ganas dinero, pues no van. A ver, la empresa, no sé qué, inglesa o americana, va a gastar esa fortuna enorme para llevarle a la electricidad a un lugar donde no van a tener ningún beneficio. Esa es la gran diferencia entre la CFE y las empresas privadas. ¿Cuáles son los valores e ideales que definen a don Manuel Bartlett? Mira, desde muy joven he creído y he participado en muchas tareas con un objetivo que estuvo originalmente en el partido que pertenecí y que ya lo perdió, que establece un criterio muy importante, ¿verdad? El gobierno, el trabajo público debe tener un objetivo, y ese es, en un eslogan de entonces, la justicia social. Un gobierno un político que no trabaja para la justicia social, pues está trabajando para su beneficio o para el beneficio de los de arriba. De los pocos. Entonces ese es un principio fundamental que lo tiene el presidente López Obrador. La lucha contra la pobreza, un país con una infame distribución de la riqueza en este país, la mitad de la población en pobreza absoluta, ¿verdad? Y en cambio los grandes capitales, los grandes beneficios en el otro lado. Por eso el movimiento de López Obrador es un movimiento de una popularidad total, porque sí está, aunque este principio que te digo, justicia social, está desde la Revolución Mexicana, que es de donde surge, es de donde se origina esa voluntad de establecer en este país la justicia social. Desde entonces se ha dicho mucho y se ha hecho mucho al principio, poco después, y luego finalmente en los últimos decenios, que es lo que ha habido, una lucha en contra de la justicia social, la acumulación sin límites de los recursos en manos de unos cuantos, y de veras de unos cuantos. De manera que yo coincido totalmente y tengo una gran admiración por Andrés Manuel López Obrador, que es un gran luchador, precisamente por esos principios. Y no solamente los ha planteado, ¿verdad? El bienestar, dice, el bienestar de la población, ¿verdad? El bienestar a toda costa, mientras no haya una sociedad homogénea donde haya un bienestar al alcance de todos, pues no va a haber distribución equitativa, no va a haber seguridad, ¿verdad? No va a haber una sociedad que tenga un elemental disfrute, la sociedad del bienestar. De manera que esos principios que vienen de la historia de México, en un principio así aparece el Seguro Social, y el ISSSTE, instituciones, y después se van olvidando, y un movimiento en reversa, vamos a privatizar el seguro, vamos a privatizar esto, vamos a hacer que... Entonces las grandes instituciones sociales que fueron creadas para la justicia social han desaparecido. Por eso el presidente está realizando una tarea formidable de lo que es la cuarta transformación. Nuestra última pregunta, don Manuel. Le voy a decir 5 palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Jóvenes. El futuro. México. Pues la patria de todos nosotros. La 4T. La esperanza. Libertad. Indispensable. AMLO. El gran líder que decía yo, que es el que todas estas palabras que me has dicho las ha convertido en una política de todos los días. Muchas gracias, don Manuel. Es un honor que nos haya concedido la entrevista. Amigos, no olviden darle like y compartir este video. Y también no olviden seguirnos. Van a aparecer nuestras redes sociales al finalizar. Les mando un caluroso abrazo. Yo soy Samenia Hernández. Esto es Morena TV. Hasta la próxima.